buenas noches. Iniciamos una nueva entrega de Blanco y Negro. Todos los ecuatorianos sabemos que combustibles de consumo diario como el gas de uso doméstico, la gasolina y el diésel son productos que tienen un alto subsidio por parte del Estado. En medio de la crisis económica que vive el Ecuador, se analiza la eliminación de algunos de estos. ¿Será que esta es una medida adecuada para el beneficio de nuestro país? Este precisamente es el tema que abordaremos esta noche. Bienvenidos. El Ministerio de Hidrocarburos elabora un informe técnico sobre el impacto que tiene para la economía del país la vigencia de los subsidios a los combustibles. Ese informe pasará para su análisis la Secretaría de Finanzas. El ministro de Hidrocarburos fue recibido en Comisión General este miércoles en la Sala Permanente de Desarrollo Económico en la Asamblea para abordar lo relacionado a las reformas a la Ley de Energía. Y este fue el escenario para que los legisladores le planteen inquietudes con respecto a la revisión de los subsidios a los combustibles. Hay una fuga de combustibles por frontera, evidentemente, y por el lado marítimo que controlar. Entonces, no podemos permitir que el tema de subsidios sea solo medida recaudatoria. Y por el subsidio se va a lograr 144 millones. El titular de Hidrocarburos informó que su cartera de Estado se encuentra evaluando el impacto que en materia económica tiene la vigencia de los subsidios para elaborar un informe técnico. La única responsabilidad que tiene es preparar los diferentes escenarios a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros hemos preparado un sinnúmero de alternativas y ya le toca al Ministerio de Economía y Finanzas, al señor presidente de la República, analizar cada una de ellas. Según Pérez, por el incremento en el precio del barril de petróleo, los derivados también sufren un alza, lo que implica que el Estado deba destinar más recursos de los previstos. Los montos globales varían de acuerdo al precio internacional del petróleo. Teníamos previsto que sea alrededor de 1.700 millones de dólares para el 2018, con la variación del crudo ya está llegando a casi 3.000 millones de dólares. Pero aclara que a nivel gubernamental aún no existe una decisión al respecto. Alexis Moncayo, Telediario. El presidente Lenín Moreno puntualizó que dependerá de este informe del Ministerio de Economía el tomar la decisión respecto al subsidio a la gasolina súper. Las declaraciones fueron hechas durante una entrevista concedida a la cadena internacional Univisión. A continuación les presentamos un resumen. Esto fue lo que dijo el primer mandatario respecto al tema subsidios, en particular al de la gasolina súper. Sí, las opciones son, sin afectar de manera onerosa la economía de los ecuatorianos, pues subir la gasolina, principalmente la gasolina súper, que es utilizada por aquellos que tienen carros de alta gama. Recalcó que como gobierno no se tomará ninguna medida que afecte al bolsillo de los sectores populares y vulnerables. En los próximos días tomaremos la decisión de si lo hacemos o no lo hacemos, de acuerdo al informe que se nos dé por parte del ministro de Economía. Y justamente para tratar este tema presentamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el economista Wilson Araque, director del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa y vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y también el economista Pablo Dávalos, analista en temas económicos. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. Esto es Blanco y Negro, no se vayan. Regresamos, gracias por acompañarnos. Esto es Blanco y Negro. Economista Araque, ¿es este el momento adecuado para que el gobierno defina estrategias en torno a la política de subsidios? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, efectivamente, este tipo de medidas es muy importante tomar en cuenta el momento que vive el país, tanto en términos económicos como en términos políticos, ¿no? Y claro, el tema de los subsidios que ha permanecido por mucho tiempo vigente en el país, el eliminar, ya sea de manera parcial o total, esos subsidios, coincide con un momento en donde la economía está estancada, ¿no? La economía no está en movimiento. Yo personalmente considero que esta eliminación
parcial o total, se la debió llevar a cabo cuando la economía, si usted quiere, estaba en la época de la bonanza, ¿no? Cuando las cosas estaban bien, porque ahí todo el mundo estaba contento, ahí todo el mundo tenía recursos. Es decir, que esta medida se la pudo haber tomado en el gobierno anterior de Rafael Correa, entonces. Yo creo que se debió haber tomado ya en esa época, porque, como le señalo, o sea, en ese momento quizá el impacto hubiese sido menor, pero claro, los gobernantes de turno lo que buscan es disminuir al máximo el impacto en su capital político. Entonces, claro, esa medida no se la tomó básicamente porque no querían afectar, si usted quiere, el nivel de aceptación que en ese momento tenía el presidente Correa, ¿no? Entonces yo creo que ahora, en donde hay una situación de desempleo, hay una situación en donde las familias están golpeadas, ciertos sectores hay mucha incertidumbre en cuanto a su estabilidad laboral, quizá el momento, o sea, personalmente considero que se deben revisar los subsidios, ¿no es cierto? Se deben revisar los subsidios, se debe generar una política de subsidios inteligentes, y cuando hablamos de subsidios inteligentes estamos hablando subsidios con un propósito definido, subsidios muy bien focalizados y subsidios que tengan una vigencia en el tiempo, dependiendo del tipo de subsidios, ¿no? Economista Dávalos, ¿no considera usted que se está arriesgando mucho el gobierno con esta medida? Porque sin lugar a dudas esto le va a pasar una factura y va a tener un costo político. Muy buenas noches, coincido totalmente. Creo que es el peor momento para proponer una discusión como la eliminación de los subsidios. ¿Por qué es el peor momento? Porque coincide con la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, y en la aprobación de la Ley de Fomento Productivo el Ejecutivo acaba de soslayar, o si tú quieres, hacer un esfuerzo fiscal muy fuerte de alrededor de 4.000 millones de dólares. Entonces la gente de la calle se pregunta y dice, ¿cómo es posible que ahora el gobierno esté preocupado por los subsidios cuando hace un sacrificio fiscal de 4.000 millones? También es un momento en el que el precio del petróleo se está recuperando, la economía se está recuperando, y el Ejecutivo dispone de una liquidez adicional de 2.000 millones de dólares. Es decir, no estamos tan presionados como cabría pensar. Y lo otro, el costo político. Son tres presidentes que han visto una ruptura de la gobernabilidad justamente por el tema de los subsidios a los combustibles. Entonces, si yo fuera Lenín Moreno, lo pensaría, pero muchísimo, antes de tomar una decisión que además no se justifica, porque tú puedes decir, mira, elimino el subsidio a la gasolina súper, que son 144 millones, pero por 144 millones me voy a comprar un problema de gobernabilidad, porque inmediatamente los sectores medios se van a oponer a la gestión del gobierno, y lo que más necesita un gobierno es apoyo, es credibilidad, ¿no? Y eso es lo que está en juego. Entonces hay que pensarlo bien, creo. Ojalá los asesores del presidente lo piensen bien, y ojalá en esa reflexión consideren no solo la cuestión contable, sino los entramados institucionales, políticos, ¿no? Y la popularidad, legitimidad y credibilidad del gobierno. Economista, hará que se habla de únicamente eliminar los subsidios a la gasolina súper, como lo acaba de mencionar el economista Pablo Dávalos. Sin embargo, ¿no considera usted que automáticamente van a subir los precios de otros productos y va a haber inflación, se quiera o no se quiera? Incluso representantes de los transportistas hablan de que va a haber una posible inflación y que también se va a afectar las tarifas. Cuando los buses no es que utilizan gasolina súper, pero de una u otra manera va a ser consecuencia de esta medida. Bueno, la eliminación total o parcial de los subsidios tiene dos efectos, ¿no? Desde el punto de vista económico, usted ya lo acaba de señalar, ¿no? Son económicamente inflacionarios. Y desde el punto de vista político son incendiarios, en el sentido de que damos pretexto a que, si usted quiere, a partir de tomar esa medida, empiecen a haber ya voces, a que se presenten movilizaciones desde el lado político. Y desde el lado, no olvidemos el caso de Evo Morales, ¿no? En el tema político, a finales del 2010, comienzos del 2011, cuando yo recuerdo escribía un artículo que titulaba El gasolinazo boliviano, ¿no? Ahí, con todo el capital político que había acumulado Evo Morales, que tenía un nivel elevado de popularidad,
incrementó los combustibles a cerca del 80 y pico %, y no duró ni 4 días esa medida. Tuvieron que irse para atrás por la cantidad de protestas que se empezaron. Eso repercutió en su popularidad. En su popularidad, y sobre todo la gente salió a las calles, empezó Bolivia a calentarse. Por eso digo, o sea, políticamente son incendiarios, porque se da el pretexto para que se generen una serie de protestas. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, son inflacionarios. No olvidemos que el último premio Nobel de Economía que se acaba de otorgar hace poco, fue otorgado a un profesor que hizo un estudio de la economía desde el lado de la psicología. Y cuando hablamos de que el retirar total o parcialmente los subsidios son económicamente inflacionarios, significa que el efecto psicológico que puede generar, o sea, puede ser de que efectivamente la super más lo consumen personas que tienen autos de alta gama, de alto cilindraje, pero en la población se queda la idea de que subieron los combustibles, y no será nada raro que la persona que vende el almuerzo en la esquina del barrio, cerca de la oficina, suba un porcentaje, luego vaya la otra persona que da algún servicio, va subiendo y se genera una especie de un espiral inflacionario, ¿no? Entonces ahí quizá el antídoto, yo vuelvo a señalar, o sea, yo estoy de acuerdo en que esto, y muchas veces se lo ha dicho, de que hay que revisar la gestión, la forma como han sido administrados los subsidios en el país, o sea, porque los subsidios de por sí no son buenos ni malos. Hay un autor que es Jonathan Murdoch, que tuve la oportunidad de, junto con él, participar en una publicación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre políticas públicas, y él escribía ahí un artículo que hacía referencia a los subsidios inteligentes, ¿no? Y él decía que para que los subsidios sean inteligentes, los subsidios deben ser eficientes y eficaces. Y cuando hablamos de que sean eficaces, primero, desde cuando fueron diseñados deben tener un propósito específico, ¿no? Y cuando hablamos de un propósito específico, por ejemplo, los subsidios pueden servir para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, considero que el bono de desarrollo humano es obvio que no se lo debe tocar, sobre todo para las personas de la tercera edad y personas que están en alguna situación de discapacidad. Pero quizá aquellas personas que están en edad de trabajar y que podrían de alguna manera desarrollar alguna actividad productiva, considero que el bono de desarrollo humano que se canaliza a ese segmento de la población se podría destinar más bien a cómo volverlas productivas, ¿no? Igual también recuerdo en algún momento escribíamos un artículo que titulaba "Con los bonos se debe enseñar a pescar". O sea, con eso decíamos, con toda esa cantidad de recursos, más bien, ¿por qué no desarrollar actividades productivas en donde la gente en edad de trabajar, que puede incorporarse laboralmente, genere un ingreso, y además de generar un ingreso, de mejorar su situación personal y familiar, también aumenta su autoestima, porque la persona se siente útil, ¿no? Así es. Economista Dávalos, ¿qué tan eficiente resulta focalizar cuando, por ejemplo, se elimina el subsidio a la gasolina súper? ¿Qué hace la gente o qué hará la gente? Es cambiarse a la extra. Es lo más seguro, ¿no? Porque los subsidios a los combustibles son subsidios a la energía. La sociedad utiliza la energía para producir un montón de bienes y servicios, y cuando se cambia esa matriz energética, el costo de esa matriz energética, se cambia toda la estructura de precios. El subsidio a los combustibles no es un subsidio a los pobres, es un subsidio a una actividad específica que está dada por la energía, es al uso de la energía. El subsidio para los pobres es el bono de desarrollo humano. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Que si el gobierno altera esa matriz de precios que nace desde la utilización de la energía, se altera absolutamente todo. Entonces, no es solamente el hecho de que el gobierno haya cambiado el subsidio de la gasolina súper, considerando que la utiliza un solo sector de la población. Todo está concatenado. En el momento que cambia, por alguna manera, este precio de la gasolina súper, vamos a tener repercusiones que se expanden por efectos multiplicadores en toda la economía. Y eso después se expande a los acuerdos institucionales. Se rompen los acuerdos institucionales, sectores sociales se distancian de la política pública, se rompe la confianza en las instituciones y entramos en un proceso de crisis de gobernabilidad. Eso es lo que ha pasado en este país, ha pasado en otras circunstancias, pasó en Argentina, pasó en Bolivia, etcétera. Entonces creo que el gobierno debe repensar esta medida. Ahora bien, ¿por qué, a pesar de lo poco que significa el subsidio a la gasolina súper, sobre todo, el gobierno insiste? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que el gobierno quiere negociar con el Fondo Monetario y quiere ir con las tareas cumplidas.
¿Y por qué tiene que negociar con el Fondo Monetario? Porque tiene problemas de liquidez, tiene que cubrir las posiciones de déficit fiscal de aquí a diciembre y la mejor opción parece ser para el gobierno es justamente golpear las puertas del Fondo Monetario. Ahora, eso analizándolo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, ¿qué repercusión tiene en realidad? ¿Cómo afecta esto a la economía del país? Bueno, de acuerdo a la información que se tiene, el momento en que se elimine el subsidio a la gasolina super, el ahorro realmente sería de alrededor de 144 millones de dólares, ¿no? Que es una cantidad ínfima. Claro, es una cantidad muy pequeña. Yo creo que más bien es como lo señala Pablo. A ratos es como como dar ciertas señales de decir, sí, bueno, me voy a acercar a pedir, me voy a acercar a alguna fuente de financiamiento y esa fuente de financiamiento quiere algunas señales de cambio y de alguna manera el decir, bueno, hemos empezado con la gasolina super, no sé si en el futuro se tiene previsto. Y ahí sí, o sea, si es que esa va a ser digamos, la estrategia de en el futuro luego ir sustituyendo, ¿no es cierto?, o ir eliminando parcialmente los subsidios, yo creo que ahí sí es importante actuar de manera técnica, de manera justa y no política, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, cuando hace un momento hablábamos de los subsidios inteligentes, lo uno decíamos, bueno, tiene que estar muy bien definido para qué el subsidio, y lo otro el tema de la focalización, para que llegue exactamente a las personas que debe llegar el subsidio, y ahí, o sea, por las experiencias que se conoce, por ejemplo, en el caso de América Latina, 2 países lo han manejado bastante bien este tema de la focalización, que son Chile y Costa Rica. Pero para poder focalizar, usted no lo puede hacer de la noche a la mañana. O sea, el tema, usted sabe que en este momento lo que se busca es cubrir una necesidad fiscal que tiene el gobierno. Y eso significa que un tema importante lo estemos volviendo urgente, cuando los temas importantes no deberían ser urgentes y más bien deberían ser muy bien planificados, porque la focalización requiere de estudios técnicos para que con información, indicadores, se pueda saber y a quién llega el subsidio. Pero ¿cómo se maneja en Chile y en Costa Rica? Yo no sé en cuál de los 2 países, pero creo que en alguno de ellos lo que se hace es subsidiar hasta cierta cantidad de galones de gasolina, algo así creo que era. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, básicamente es en función, ¿no es cierto?, de cuando el precio está más elevado. Internacionales. Claro, a nivel internacional, inmediatamente eso tiene un efecto en el precio nacional, ¿no? Pero por otro lado, o sea, no solamente es el tema de manejar el comportamiento de los precios nacionales e internacionales, sino también es la información interna de cómo puedo yo saber que esta persona, ¿no es cierto?, esta familia debe recibir el subsidio en tales montos y cuál no debe recibir, ¿no? Pero hay una consecuencia, si se quiere, y es el hecho de que nosotros tenemos bajos precios del gas, de la gasolina, pero eso se expresa en bajos precios de almuerzos, por ejemplo, ¿no? Es decir, los obreros, los empleados públicos pueden acceder a un costo de alimentación relativamente bajo y que es totalmente accesible en conformidad a sus ingresos. Igual para el caso de la pesca artesanal. Igual para el caso de actividades productivas, es un costo bajo. Ese costo bajo le permite tener competitividad a otros sectores. Claro, son en otras palabras, claro, nosotros como sociedad invertimos en el subsidio a los combustibles, pero estamos recogiendo por otra parte. Si por A o B no tuviésemos ese subsidio, sería imposible que los almuerzos tengan el costo que tienen ahora. ¿Qué tendríamos que hacer? Elevar los salarios. Elevamos los salarios para que los trabajadores, los obreros tengan una capacidad adquisitiva que les permita alimentarse en la mitad de su jornada laboral. Entonces, gracias a que tenemos subsidios en los combustibles, tenemos salarios bajos, salarios que están casi debajo del costo de la canasta, ¿no? Entonces, hay que ver esa concatenación, hay que ver toda la economía, cómo se va interrelacionando. Si rompemos eso, si alteramos eso, necesariamente alteramos lo que se llama la relación ingreso-gasto de las personas. De una u otra parte, las personas ya no pueden satisfacer, ya no pueden cumplir las mismas cosas porque su ingreso no les alcanza. Y nos alcanza porque los precios han subido, pues, ¿no? Entonces estamos de una u otra manera disminuyendo la capacidad adquisitiva. Por eso un mecanismo compensatorio podría ser el incremento de los salarios, por ejemplo, ¿no? Pero eso ni siquiera se discute.
Ahora, en el gobierno de Rafael Correa se habló de que el gas iba a subir de precio y de que la electricidad iba a bajar de precio. Justamente por esa razón se dio paso a sustituir exactamente las cocinas de gas por las cocinas de inducción. Pero finalmente no se dio, ni subió de precio el gas, ni bajó de precio la electricidad. ¿Se ha estimado los efectos positivos que tuvo esa migración? Porque hubo gente que sí migró del uso de las cocinas de gas al uso de las cocinas de inducción, por lo tanto al uso de la electricidad. ¿Hay cifras sobre esto? Hay cifras, las manejan los ministerios de inclusión social, pero es marginal. Es decir, no hubo un cambio fundamental de comportamiento en el uso de la energía de la población. La población, sobre todo en los sectores bajos, sigue utilizando gas porque el gas es muy barato con relación a la electricidad. En el caso de las cocinas de inducción, muchos usuarios tuvieron que hacerse cargo, por ejemplo, de las instalaciones, ¿no? A 220, etcétera. Entonces, para la población es mucho más fácil y mucho más cómodo y mucho más accesible la bombona de 15 kilos de gas, que le cuesta realmente un costo muy accesible, y se maneja con eso. Hasta que la electricidad no baje tanto de precio y le dé la misma facilidad, entonces esos sectores se van a quedar con el gas, y el momento que se tope eso, realmente estamos topando la estructura misma, si tú quieres, de la relación ingreso-gasto de los sectores más vulnerables, ¿no? Por eso el gobierno ha dicho no voy a topar el subsidio al gas. Y además no es mucho, son alrededor de 350 millones, ¿no? Ni siquiera lo voy a focalizar, porque focalizarlo implica también gastar una cantidad de recursos que no se compadece. Economista, ¿hará que sus impresiones finales sobre esto? Bueno, yo creo que comparto efectivamente de que los efectos fueron marginales en cuanto al proyecto que tenía el gobierno de Rafael Correa, de que haya una sustitución de todo lo que tenía que ver con cocinas de gas por cocinas de inducción. Fue marginal porque significaba un cambio también cultural, ¿no? Porque la gente, la mayoría de la población está acostumbrada, ¿no es cierto?, a cierto tipo de comidas, si usted quiere, que con las cocinas de inducción difícilmente las van a poder elaborar. Yo recuerdo, un día conversaba con un técnico justamente en temas de cocinas de inducción, y me decía, por ejemplo, imagínese, dice, en mi casa, mi esposa cocina como para más o menos casi 20 personas, porque van mis hijos, mis nietos, etcétera. ¿Y usted cree que en estas cocinas va a soportar la olla que ella utiliza? Me decía, no va a soportar, o sea, va a ser tanto el calor y el peso que le va a atrizar la cocina de inducción. Entonces, ese tipo, es decir, la realidad del consumidor, de las familias ecuatorianas, quizá para ese tipo de artefactos no se ajustaba a su forma de cocción de alimentos. Entonces era todo un proceso de cambio cultural que no es fácil hacerlo de la noche a la mañana. No resulta tan sencillo, ¿no? Entonces, por esa razón es que al final ese proyecto, que en términos, si usted quiere, efectivamente, de que si hemos construido tantas hidroeléctricas, hay una gran oferta de electricidad, digamos, aprovechar, porque es una realidad. O sea, yo creo que, mire, todo lo que en el gobierno anterior se construyó en términos de infraestructura, ya está construido. O sea, más bien ahora lo que deberíamos buscar es cómo lo volvemos productivo. Y, por supuesto, dejarle a la justicia que sea la que determine si hubo problemas sobre precios, etcétera. Pero lo otro es cómo lo volvemos productivo. Por ejemplo, las hidroeléctricas. ¿Cómo lo volvemos productivos las carreteras, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana en el feriado viajé para el norte del país, y usted ve unas carreteras efectivamente en perfecto estado, ¿no? Pero lo interesante sería de que esas carreteras, por ejemplo, estén llenos de camiones, de containers transportando productos a los puertos, a aeropuertos, o que estén llenas de buses transportando turistas porque se ha dinamizado el turismo. O, por ejemplo, se repotenciaron aeropuertos. Por ejemplo, hace poco también estuve en el aeropuerto de Santa Rosa, en El Oro. Resulta que ese aeropuerto está, si usted quiere, subutilizado, y la infraestructura está muy buena. Pero qué interesante sería que eso lo potencien y, por ejemplo, se generen paquetes turísticos en alianza con las agencias, con los hoteles, todo lo que, se puede construir. Y además que estamos, y en el caso del oro, que usted está en límite con el Perú, que se podría dinamizar. Es decir, por eso yo siempre digo que un Ecuador mejor es totalmente posible. Tenemos muchas cosas. Hacemos una breve pausa aquí en Blanco y Negro y enseguida regresamos con las conclusiones. No se vayan.
Gracias por acompañarnos. Esto es Blanco y Negro. Regresamos con las conclusiones. Economista Dávalos, finalmente, ¿se debe o no eliminar los subsidios o de qué forma se lo debería hacer en caso de que esa fuera la decisión que tomara el gobierno? Esperemos que el presidente recapacite, esperemos que su equipo económico recapacite, que no le sometan al país a la incertidumbre de lo que significaría una crisis de gobernabilidad, que busquen alternativas, que traten de poner en discusión una agenda de reactivación de la economía. Este es el peor momento para eliminar los subsidios. Señor presidente, no se compre un problema por apenas 144 millones. Hay otras formas de conseguir esos recursos, hay otros mecanismos de conseguir liquidez para la economía. Deje los subsidios ahí, tal vez en otro momento se puede discutir eso, pero este no es el momento. No arriesgue su popularidad, su credibilidad, trabaje por el bien del país, sigue en la reinstitucionalización del país. El país está pendiente de eso, lo apoya en eso, pero todo lo que hemos conseguido se puede caer como un castillo de arena por una mala decisión. Por eso insisto, el equipo económico, piénselo bien una, dos y todas las veces que sean necesarias y no le someta al país a ese conflicto. Economista Araque, sus conclusiones finales. Bueno, yo creo que efectivamente en los últimos días el tema de discusión que ha estado en la mayor parte de medios de comunicación ha sido el tema de los subsidios y que ha sido el punto de atención también del gobierno. Pero yo creo que debemos ir más allá. Muchas veces tenemos esa tendencia a focalizarnos en un tema y nos olvidamos de los demás, ¿no? Yo creo que siempre es bueno pensar de manera sistémica. Creo que también yo entiendo que las urgencias fiscales generadas por el alto endeudamiento y por el problema del financiamiento del presupuesto del Estado nos lleva a topar estos temas, pero también hay otros elementos, ¿no? La parte productiva, la parte de cómo mantener en el mediano y largo plazo la dolarización. Usted sabe que, por ejemplo, para mantener la dolarización se requieren dólares circulando en la economía y ahí está todo un tema, por ejemplo, relacionado a cómo dinamizar las exportaciones del país, a cómo atraer capitales, ¿no es cierto?, ya sea de nacionales que sacaron y que los traigan al país o de fuera, pero eso se requiere, por ejemplo, de trabajar mucho en lo que es la parte institucional del país, ¿no? Y la parte institucional del país creo que requiere de un fortalecimiento que permita generar esas señales para que esos capitales quizás vengan y de esa manera generen esa liquidez, por ejemplo, en el tema de obra pública, ¿no? En el tema de obra pública, hoy día o hace pocos días revisaba la información que presentaba el ministro de Economía y Finanzas y él hablaba de que efectivamente han logrado bajar los egresos del Estado, pero había un componente que era haber dejado de invertir. Pero claro, al momento que usted deja de invertir, deja de ponerle gasolina a la economía y la economía ahí no empieza a caminar. Entonces, por ejemplo, ahí en el tema de la obra pública creo que es importante ese discurso que permanentemente se ha estado dando de cómo lograr esa alianza público-privada para que esa infraestructura, ¿no es cierto?, siga construyéndose y de esa manera también sigan llegando recursos para darle liquidez a la economía. El gobierno está buscando atraer inversiones y dinamizar la economía. El tomar una decisión sobre la eliminación de los subsidios puede justamente incidir en eso, en lo que está buscando el gobierno. Va a provocar crisis de gobernabilidad y ningún inversionista va a venir en un país que se está incendiando, pues. Ningún inversionista. ¿Qué necesitamos en este momento? Primero, resolver qué va a pasar con esta ley de fomento productivo. Esa ley va a entrar en aplicación de aquí en unos días y va a provocar cambios en la sociedad ecuatoriana. Tenemos que evaluar eso. No podemos sobreponer una ley tan fuerte, tan potente como esta de fomento productivo con el subsidio a los combustibles. O sea, se chocan los dos temas, ¿no? De hecho, la gente de la calle se pregunta y dice, ¿por qué tengo yo que pagar, ¿no?, con la gasolina lo que el presidente está subsidiando a los grandes empresarios, ¿no? Entonces, no es el momento, definitivamente. Quizá en otras circunstancias, pero el país necesita al menos evaluar esta ley de fomento productivo y después tomar, qué sé yo, otras opciones o rectificaciones.
Bueno, y con esto finalizamos. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado durante esta noche. Ecuador es uno de los 6 países a nivel mundial que venden la gasolina y el diésel más baratos. La decisión de la eliminación de los subsidios está ahora en manos del gobierno y todos los ecuatorianos, como ustedes han visto, estamos a la expectativa de esta medida, que en caso de darse debería ser parte de un plan económico estructurado, de tal forma que no afecte la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.